Buenos días a todos. Días. Estamos hablando para celebrar el webinar dedicado al papel delivery Restauranto 2020 y esto es debido al apoyo que desde Chef y Restauración lo han hecho posible. Os animamos a que en este tiempo que se va a desarrollar el proyecto, fundamentalmente deis todos los que podáis a la campanilla para apuntaros y recibir toda la información que se vayan recibiendo o programas o temas que os pueden interesar de una manera importante. Bueno, a mí me ha tocado el papel de moderador. Mi nombre es Eduardo Abadía, soy el director ejecutivo de la Asociación Española de Franquiciadores y me ha tocado una mesa muy interesante y, bueno, muy profesional porque tenemos con nosotros a Jaime Farto de Tasty Pou, que es fundador y CEO de la compañía. Contaremos con Julián Ortega de Tierra de Burritos y que es del grupo de la dirección, que es uno de los socios y director. Está Miguel Gustibó de Telepizza, que es Chief and Purpose Officer. Y también nos acompañará Mariano Nájez de Last Moon. Tenemos una serie de preguntas, creo que muy potentes y un número muy importante de ellas y sin más os voy a dar un paso a ellas ya directamente para aprovechar al máximo tiempo posible el webinar. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, es viendo la situación que se está desarrollando hoy en día en el mercado y en la cual estamos todos metidos, en qué forma se han visto afectados vuestros servicios de delivery por el confinamiento. Empezar el que queráis, que es vuestro turno. Y Julián, por ejemplo. Vale, perfecto. ¿En qué se ha visto afectado? Bueno, nosotros lo que hemos tenido que hacer es, de los 12 restaurantes que tenemos en Madrid, hemos tenido que cerrar la mitad por causas obvias, porque con los otros 6 ya podíamos acceder al mismo radio o al mismo área de reparto que teníamos con todos, por la solapación de varios restaurantes. Entonces, bueno, lo que ha causado esto es que el tiempo de reparto ha subido ligeramente. Al haber menos restaurantes y menos puntos de origen, no había tanta solapación y el cliente pues había una pequeña queja por la tardanza de repartos, que antes estábamos en una media de 18 minutos, creo, y ahora estamos casi en 27 minutos. Entonces eso es lo que más así nos ha... Bueno, y aparte de que es el 100% de nuestra entrada de dinero a mí, lo cual es la parte más clave del tema. Miguel. Sí, buenos días. Lo primero, muchísimas gracias a Restauración News, a Cherfai, a ti, Eduardo, por esta reunión y además yo, como os decía ayer, estoy encantado con estos compañeros de mesa virtual porque es gente de la que yo admiro mucho, soy muy fan de las tres marcas y gran consumidor en casa de las tres, o sea que estoy muy bien rodeado. Mira, nosotros, es verdad que nosotros somos una enseña muy dirigida al delivery, como es normal y como pone nuestro propio nombre. Es verdad que además en el decreto de alarma lo que se mantuvo es el servicio de delivery desde el principio como uno de los servicios esenciales. Además, por eso nosotros decidimos permanecer abiertos y funcionando. Lo que sí es cierto es un poco como decía Julián, ¿no? Estamos haciendo lo que hemos hecho siempre de una manera como nunca lo habíamos hecho, ¿no? El hecho de tener que cambiar toda la operativa, como lo hicimos desde el primer momento, estableciendo el delivery contacto cero, de mantener todas las medidas o implementar todas las medidas de distanciamiento en las cocinas, de todo lo que supone el delivery de contacto cero, de preparación del pedido, de la entrega, que no es una entrega normal porque tiene que haber ese distanciamiento, se coloca la pizza sobre una caja, etcétera, ¿no? Pues hace que el único tiempo que se ha mantenido estable es el tiempo de cocción en el horno de la pizza, ¿no? Que eso es inalterable. Todos los demás tiempos se han aumentado, pero sí que creo, por otra parte, que el consumidor
aunque es verdad que los tiempos de entrega pues se resienten, pero yo creo que el hecho de poder seguir dando ese servicio, yo creo que compensa una cosa con la otra, ¿no? Mariano. Bueno, antes que nada también agradecer por la invitación y un gusto compartir mesa con todos vosotros. Nosotros, parecido también a lo que comentaba Julián, nosotros hemos cerrado de las 15 tiendas que tenemos, solo tenemos 5 abiertas, 4 en Barcelona y 1 en Madrid. Y claramente ha cambiado la proporción de lo que antes sucedía con delivery contra takeaway. Se ha dado vuelta totalmente. Y el delivery ha pasado a ser, por supuesto, lo único que podíamos hacer. Hemos hecho muchas adaptaciones para mejorar y cumplir con todas las normas de higiene y de sin contacto. Nosotros en ese sentido lo teníamos bastante fácil porque nuestra operación ya tiene poca manipulación, pero hemos profundizado y hemos puesto mucho más estrictos con la gente. Hemos dejado de hacer algunas cosas en la parte de la preparación y hemos empezado a usar, por supuesto, más elementos de manipulación. Otra cosa que hemos hecho que ha gustado mucho ha sido, sobre todo las 2 primeras semanas, que han sido las más duras, mandar mensajes personalizados a cada cliente que nos pedía. Los chicos en las tiendas estaban, bueno, muy sensibilizados y la verdad que eso ha sido algo que los clientes nos han agradecido mucho. Es un detalle, pero al final con cada caja iba un mensaje y creo que eso, sobre todo esas 2 primeras semanas que han sido donde el ánimo estaba más bajo, ha servido mucho. Pero bueno, nuestra operativa ya incluye mucho delivery, así que en ese sentido ha sido simplemente el cambio de proporción. Julián, tu turno. Yo ya hablé al principio, pero bueno, te voy... Sí, pues sí. aquí había alguien que se me ha escapado. Jaime. Yo. Jaime, perdona. Bueno, lo primero igual, agradeceros a todos poder estar aquí compartiendo esta mesa tan interesante. Y bueno, comentaros un poco nuestra situación. Nosotros en Tastipoke tenemos locales tanto en España como en Brasil y en Italia. Y bueno, nos hemos visto obligados a cambiar el tipo de servicio en los 3 países. En concreto en España, por ejemplo, pues de las 17 tiendas hemos dejado abiertas solo 2 con el delivery. En Madrid, que daban, reparto un poco la misma situación que comentaban Julián y Mariano, que daban radio para repartir. Y ahora poco a poco, progresivamente, pues iremos abriendo de nuevo. Y bueno, la verdad que nos hemos limitado a mantener el delivery también por una cuestión de imagen de marca y poder dar el servicio a nuestros clientes, pero al final ha supuesto una pérdida muy grande para la empresa. Vamos a pasar ya un poco a la segunda pregunta, aunque ya habéis contestado algo, por ejemplo, Jaime lo acaba de decir, pero si ha sido el delivery el servicio ha servido para mantener un poco el nivel de ingresos, aunque sea mínimo, o para intentar cubrir el máximo de costes posible. Julián, ahora vamos a hacer un cambio de turnos. ¿Verdad? Sí, Julián. Bueno, completamente. Ha sido clave para mantenernos. Incluso ni siquiera a veces llegábamos a cubrir costes, porque hay ciertos restaurantes que tienen mucho menos facturación. En esos restaurantes hemos decidido mantenernos abiertos porque pensamos que, bueno, para empezar pensábamos que esto iba a durar mucho menos. Eso punto 1. Y una vez ya estábamos dentro, ya había que decir, o nos quedamos dando nombre y dando servicio a la comunidad, como quien quiere decir, o cerramos y, pues por ejemplo, la parte de Pozuelo que nosotros nos teníamos un poco, digamos, pobre, y la parte de Moraleja, que solo tenemos un local en cada local, en cada zona, ahí desapareceríamos de ese cliente. Entonces, de cara a no desaparecer, decidimos mantenerlo abierto. Eso es así. Y luego, respecto a ingresos, era una montaña rusa. No había nada claro. Es decir, los martes parecían domingos y los domingos a veces parecían lunes para nosotros. Era muy extraño. Entonces, decidimos tratar la semana como si fuera el mismo día, un día X, y para el tema de personal, el tema de materia prima, etcétera. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. La verdad que en ciertos restaurantes muy bien y en otros aguantando el nombre, la verdad. Es así de triste el tema. La verdad que muy interesante esa reflexión, Julián, que has hecho del tema de la semana, porque yo creo que todos los hemos sentido de alguna manera, ¿no? No sabemos si es lunes o domingo, igual hay que cambiar ahora también los nombres de la semana. Es posible. Mariano.
Nosotros lo mismo, ¿no? O sea, al principio habíamos mantenido un poco más de tiendas, habíamos dejado 7 abiertas, pero después nos dimos cuenta que la demanda esa primera semana era muy baja y nos quedamos en 5, que es hasta donde tenemos ahora, ¿no? Básicamente lo que decía Julián, y aparte agregar que todos sabemos que el delivery es el canal menos rentable, ¿no? Entonces, al final, ingresos sí, pero margen no. Entonces es un poco complicado, ¿no? Al final es más un canal para mantenerse en contacto con el cliente. Por eso insistía con el tema de los mensajes y al final mantener esa relación con el cliente que a pesar de todo lo mal que estaba todo y con la incertidumbre que había, tenía ganas de comer alguno de nuestros productos, ya era digamos, algo que valía la pena valorarlo y de alguna manera mostrarnos interesados con eso. Así que para nosotros básicamente ha sido un tema de mantener el contacto con el cliente, entendiendo que la rentabilidad era muy baja, pero que lo queríamos hacer igual. Jaime, no quiero olvidar. Sí, pues un poquito, igual que Mariano, ha sido mantener un poco la imagen de marca y bueno, nosotros en nuestro caso, como somos una gran cadena y la verdad que tenemos muchos franquiciados, también un poco como central, con nuestros locales en propiedad hemos intentado dar un poco ese soporte de marca y tomar la responsabilidad de quedarnos con nuestro local en funcionamiento para poder, digamos, dejar la marca viva cara al público. Y los franquiciados, pues la mayoría, pues eso, se han agarrado a los ERTEs y a todas estas condiciones y bueno, lo han mantenido cerrado y ahora progresivamente iremos abriendo. Por aquí Miguel, que no lo veo. ¿Dónde está Miguel? Sí, aquí estoy. Estoy. Estaba pensando que estabas entregando a un... No, todavía no estamos abiertos. Dame un par de horas. Mira, nosotros planteamos desde el principio, como os decía, la decisión que tomamos como compañía y demás es ser responsables, permanecer abiertos, poner por delante el foco en esa responsabilidad de poder seguir dando servicio y poder seguir haciendo muchas otras cosas más que un simple análisis de costes, ¿no? O sea, yo creo que lo que han comentado tanto Mariano como Julián como Jaime me parece heroico, ¿no? O sea, que enseñas como las suyas mantengan el servicio, mantengan ese contacto con sus clientes y demás, me parece, repito, heroico, ¿no? Desde nuestro lado, lo que hemos conseguido con esto de permanecer abiertos, obviamente con unos índices de rentabilidad mucho menores, es primero proteger al máximo el empleo. Nosotros directa e indirectamente, de nosotros y los franquiciados, pues son más de 18.000 puestos de trabajo en España que se han mantenido en su gran mayoría. Hemos conseguido también poder hacer una acción social de la cual estamos muy orgullosos. Hemos donado, pues ya vamos casi por 20.000 pizzas en toda España durante estos meses. Y hemos podido también, gracias a estar abiertos de una manera regular, pues colaborar, pues yo qué sé, de repartir mascarillas, medicamentos en Teruel, cantidad de cosas, ¿no? Eso además nos ha permitido pues seguir en contacto con la gente, con nuestros clientes y poder acompañarles, digamos, en estos momentos en los que es tan importante, como decíais, romper un poco esa rutina, romper un poco ese momento, intentar encontrar esos momentos de normalidad. Yo creo que nosotros lo decíamos, ¿no? El día que empezamos a recibir las primeras reclamaciones por pedidos tarde, casi lo celebramos, ¿no? Porque era como una semivuelta a la normalidad, ¿no? Y sobre todo cuando veíamos, pues eso, la gente que agradecía, oye, pues me ha llegado un mensajito de feliz cumpleaños, pues qué bien, ¿no? Y esa es la parte de la contribución, ¿no? Yo creo que como empresa nosotros decidimos, pues eso, en la medida de nuestras posibilidades, aguantar el tirón, os digo, con prácticamente manteniendo todo el empleo y aquel empleo que se tuvo que acoger al ERTE, porque no había otra manera. Lo que sí hemos hecho es acordar con los sindicatos una serie de mejoras sobre los ERTEs,
y eso es lo que hemos hecho desde un foco de responsabilidad por encima, y aunque me oigan los accionistas, por encima de la rentabilidad en el corto. Fenomenal, Miguel. Bueno, esto prácticamente llevamos ya 2 meses del confinamiento y a mí me gustaría, aunque alguno de vosotros ya lo va diciendo, pero bueno, es igual, ¿cuál ha sido un poco la evolución de los pedidos? Si habéis notado mucho más al principio y luego una especie de valle y luego ya la gente se ha estabilizado, o ha habido un número de pedidos que ha tenido un nivel de crecimiento poco a poco, pero que bueno, que se mantiene. Julián. Sí que ha habido un crecimiento muy ligero y imposible de hacer una línea realmente sólida, pero sí que ha habido un crecimiento. Pese a picos en los findes, que sí es verdad que ahora el finde como que se nota un poco más, esta última semana nosotros, para que te hagas una idea, nuestro nivel de facturación de delivery ha sido de niveles pre-crisis, o sea, pre-coronavirus. Entonces, bueno, en ese sentido, bien, muy contentos con esos números. Pero sí, ha habido un crecimiento. No puedo explicar mucho más porque no hay más que muy leve, pero ha habido un crecimiento desde que empezamos. Aparte de que mientras era una montaña rusa el tema de los pedidos. Está claro. Jaime. Bueno, en nuestro caso hemos notado ese pico de bajada cuando empezó el miedo y demás, y sobre todo porque al final nosotros somos una comida muy, muy healthy, ¿no? Entonces yo siempre cuando me preguntan digo que yo creo que también la mente del consumidor va muy ligada al tipo de comida que come, y sí que es verdad que cuando las personas igual tienen un poco más de ansiedad o este miedo del que hablamos, sí que puede generar que la gente a lo mejor tienda más a comidas más saciantes o más grasas, por decirlo de alguna manera, que a comidas más healthy. Entonces creo que eso, sobre todo al principio, nos afectó muchísimo. Creo que ahora la gente ya está volviendo a la normalidad, incluso la gente, que lo podemos ver incluso en redes sociales, se ha puesto ya como la pila después de la primera o segunda semana de confinamiento y todo el mundo quiere hacer deporte. Entonces creo que eso también nos ha hecho a nosotros volver a crecer hacia arriba, de que la gente ha dicho, oye, se puede estar en casa y se puede pedir comida fuera saludable, súper fresca, súper... Vamos, quiero decir que la gente ahora mismo nuestro producto le ha vuelto a cuadrar en su vida normal. Bueno, que es una buena noticia, una gran noticia, Jaime. Me alegro mucho. Mariano, cuéntanos, ¿cómo ha ido lo tuyo? A ver, nosotros, parecido a lo que comentaba Julián, al principio era muy errático, por supuesto bajo, muy bajo, pero muy, muy errático, ¿no? Los días y no entendíamos bien a qué se ataba las subidas y las bajadas en los días, ¿no? Sí había como unas cosas de, por lo menos aquí en Barcelona, cuando hacía un día bueno subía un poco, cuando hacía un día malo bajaba, y era llamativo porque al final estaba siempre en casa, pero el sol cambia el ánimo y al final la gente tiene más predisposición a pedir. Los fines de semana sí que notábamos, nuestro producto está bastante asociado a momentos sociales y de compartir, entonces los fines de semana yo creo que la gente quería revivir ese momento más lúdico y sí que pedían más delivery. Y sobre todo, sí, las últimas 2 semanas, nosotros sí estamos notando una leve tendencia. No es espectacular, pero sí una tendencia. Y el último fin de semana, yo creo que con la salida por la mañana y por la noche a hacer deporte, que bueno, no todo el mundo sale a hacer deporte, pero la gente aprovecha y sale. Sí, nosotros hemos tenido también algunas tiendas con ya volúmenes de pedidos iguales a las primeras semanas de marzo. A ver, Miguel, tu opinión. Sí, o sea, nosotros obviamente al principio yo creo que todos, no el consumidor, sino todos estábamos en ese nivel de incertidumbre, de miedo, de pánico comprensible. Sí que notamos que según iba pasando el tiempo, se recuperaban, lógicamente a un ritmo lento, el nivel de pedidos y demás. Y sí que es verdad que cada, entre comillas, buena noticia se refleja en los pedidos, ¿no? Quiero decir, cuando se anuncian cosas como lo del poder salir a pasear o salir los niños o demás, pues eso directamente tiene un reflejo en la actitud de todos nosotros, ¿no? Yo creo que eso lo vivimos, ¿no? Nosotros estamos en unos buenos datos de
de delivery, de pedidos, de más historias, teniendo en cuenta lo que os decía al principio, que el servicio es diferente y demás, que tenemos menos servicio, pero estamos muy satisfechos con cómo va funcionando la recuperación de esto, ¿no? Yo creo que es normal, se va notando, todos intentamos volver a esas rutinas de vida, ¿no? De poder celebrar cosas juntos, aunque sea, pues mira, como estamos haciendo esta mesa, ¿no? A través de una aplicación de esta, pues es la manera que tenemos y como parte de esa vida, pues volvemos a formar parte de eso. Muy bien, yo creo que esto une mucho con la siguiente pregunta y vamos a jugar a ver si somos un poco magos, ¿no? Y sería, ¿creéis vosotros que se va a recuperar el consumo en el propio local una vez que se vaya avanzando el desconfinamiento o habrá un cambio de cultura más acentuado? Empezamos por Julián. Sí, yo creo que eventualmente, no sé si ahora en enero o en abril del año que viene, llegaremos otra vez a unos buenos números. Sin embargo, aquí lo primero que tiene que volver es la gente a la calle, a ver cuánto tarda eso en pasar. Luego tiene que volver el poder adquisitivo a la gente, para que puedan decir, vale, pues me voy a tomar a cosas que antes igual hacía como normalmente, ahora igual ya no son tanta preferencia y pierden una cierta prioridad. El salir a tomar algo, si el ticket medio antes era, ejemplo, 30 euros o 50 euros cada vez que alguien salía viernes, o 70, igual ahora ese ticket medio se reduce y entonces todo va en escalada hacia abajo. Luego las restricciones que pueda poner el gobierno. Tardaremos, si siguen con 30% o 50% de aforo, tardaremos un poquito en llenar el local y en volver a esos números. Por eso nuestras proyecciones no son muy positivas, pero preferimos siempre estar en el negativismo en este sentido y cubrirnos y de ahí ir explotando y ir acomodándonos a la demanda que viene. Y luego la terraza me parece algo, para nosotros, no sé por qué yo le doy mucha importancia, pero es que con el buen tiempo, si la gente no tiene poder adquisitivo para poder viajar y si encima hay restricciones para viajar, la gente se quedará en las ciudades donde son. Y para tener una vida un poco más amena vas a necesitar la terraza. La terraza para nosotros es clave. Entonces, si el gobierno eso nos lo flexibiliza o es un poquitín amigo de nosotros, de la hostelería, del turismo, de todo, yo creo que saldremos de esta. Pero ¿cuándo? Es que puedo decir un mes, pero es totalmente altruista. O sea, no tiene sentido. No, yo lo que quería, Julián, era completarlo un poco, que no es que sea pesimista, sino que es pragmática, ¿no? Sabemos todos lo que es el día a día, no es que sean optimistas ni pesimistas, sino que es la realidad, ¿no? Ahí no hay más. Correcto. Jaime. Sí, bueno, pues eso, al final es un proceso de adaptación y bueno, yo creo que cuando ya la gente empiece a poder volver a salir a la calle, tendrá un poco las ganas de ir como locos a volver a vivir la experiencia de los restaurantes y demás, pero bueno, como decía Julián, al final todas estas restricciones no nos van a permitir desarrollar a los niveles que desarrollábamos antes. Y bueno, habrá que esperar y ver que vayan frenando las restricciones y ver que podamos volver al punto de partida, que yo optimistamente pues, quiero pensar que algún día volveremos a los números en los que estábamos, incluso mejoraremos. Seguro que sí, Jaime. Bueno, Mariano, cuéntanos. Bueno, esta es una parte que a nosotros no nos afecta tanto porque nuestros locales son más orientados al takeaway y el delivery. Nuestros locales son pequeños, mayoritariamente tenemos alguno que tiene un poquito de sitting, pero muy poquito. Así que en este sentido, lo que nosotros estamos esperando, como decía Julián, es que haya más gente en la calle, porque al final es el takeaway lo que mueve nuestra aguja, ¿no? Así que en el local nosotros tenemos una venta pequeña y bueno, pues si se recupera mejor, pero no está ahí nuestra diferencia, sino en la gente paseando, en la gente en la calle yendo a trabajar, etcétera, etcétera, porque ahí es donde tenemos el volumen más fuerte. De acuerdo. Miguel.
Sí, pues nosotros también un poco en la línea de Mariano, ¿no? O sea, nosotros los locales para nosotros son importantes, por supuesto que sí, y la experiencia en el local, y hemos hecho una inversión muy importante estos últimos años en la reforma de los locales y demás, pero somos bastante conscientes de que la recuperación, al menos en nuestro caso, tiene que venir por el refuerzo de ese nuevo delivery, por el refuerzo de ese takeaway que cobra cada vez más importancia, y por esa experiencia de takeaway segura también y diferente a la que estábamos viniendo a hacer hasta ahora. Para nosotros el hecho de que haya gente en la calle es fundamental también, ¿no? Porque eso es esa recuperación de la normalidad, de los hábitos, de salir, de poder elegir, de poder comparar, de poder recoger unas pizzas en este caso y luego llevártelas a casa, porque yo creo que sí que es verdad que el consumo en el hogar se va a ver muy reforzado por esa sensación de seguridad que te puede dar, ¿no? Y yo sí que creo que necesitamos que las administraciones, el gobierno, las administraciones autonómicas, las administraciones locales entiendan la generación de puestos de trabajo, de movimiento de la economía que representamos como sector y dentro de unos términos de seguridad en los que nosotros somos los primeros, digo nosotros como sector, de apostar por ellas y de ir por delante por ellos, nos flexibilicen, digamos, un poco todas las normas, porque si no va a ser imposible. No va a ser imposible. Bien. Bueno, ahora vamos a... Mi siguiente pregunta es un poco hablando de la seguridad, que yo creo que hoy es de los temas que más también nos preocupan a todos. ¿Qué medidas de refuerzo habéis tomado para garantizar la higiene de empleados, repartidores y clientes? Empezamos por Julián. Bueno, siempre, yo aquí estoy un poquitín más verde porque esto lo lleva el departamento de operaciones, que tenemos a Laura y Isidro, que son los que más llevan este tema y para mí han hecho una gestión excelente. Pero por lo que sé, bueno, todo el tema APIs de mascarillas, gel hidroalcohólico, guantes, todo eso es obligado. Toma de temperatura según entras, también pulverizado de lo que es pies, etcétera, todo cualquier parte que pueda tener contacto con cualquier parte del restaurante, cualquier parte del cuerpo que tenga contacto con cualquier parte del restaurante. Además hemos puesto las famosas marcas en el suelo. Ahora ya con entrega en takeaway hemos tenido que poner marcas para el cliente dentro del local, pero antes lo que creo que han hecho, y lo han hecho para mí excelentemente, es que han particularizado las gestiones que tenía cada trabajador un poco más. Es decir, si antes cada trabajador tenía una tarea de día o varias, ahora esas tareas se han confinado a, mira, esta es tu zona. Al final es flexible, obviamente puedes salir porque es imposible pararlo, pero esta es tu zona, intenta gestionar, todas tus tareas van a estar en este lado del restaurante. Al otro lo mismo con otra zona y al otro lo mismo con otra zona. Y así por lo menos, bueno, evitábamos que estén en contacto tanto tiempo, porque al final el contacto va a haber, es inevitable. Pero bueno, esa es una de las cosillas que hemos hecho. Y respecto a los repartidores, obviamente nunca había contacto, siempre había una mesa entre repartidor y trabajador nuestro. Siempre se dejaba un pulverizador o gel hidroalcohólico en la mesa para que el repartidor, si quería, puede pulverizar la bolsa perfectamente. La bolsa estaba grapada o con pegatinas, por lo tanto la comida nunca se veía afectada por cualquier tipo de producto que le eches a la bolsa. Y nada más, o sea, respecto al delivery no hemos hecho nada más. Siempre distancia. Muy bien, Julián, fenomenal. Jaime, cuéntanos. Sí, bueno, básicamente reforzar un poquito todas las medidas que ya se tomaban para salvaguardar el producto y bueno, y un poco pues ponernos al día con las nuevas peticiones que nos han hecho desde el gobierno y desde Sanidad, pues, para respetar, pues como decía mi compañero, pues poniendo a la mesa el gel hidroalcohólico, poniendo las balizas en el suelo para dejarle los metros de distancia. En nuestro caso, nosotros, por ejemplo, también hemos pedido varios presupuestos para instalar unas pantallas aún superiores. Nosotros trabajamos con una mesa fría, con una cocina, digamos, al aire que lleva una mampara, pues hemos pedido solicitud para unas mamparas superiores. Incluso estamos hablando con varias empresas que lo que hacen es que hacen un monitorizado de la calidad del aire y bueno,
es un sistema que se llama COVID Free, que es para tener un control sobre el aire dentro del local y las corrientes, que es bastante interesante también. Mariano. Bueno, básicamente las medidas son todas un poco las mismas, las EPIs, la distancia. Nosotros tenemos dos cosas que tenían que ver con nuestro modelo de negocio que nos han beneficiado. Una es que siempre tenemos una persona por turno, entonces la posibilidad de contagio, digamos, entre la gente es mucho menor. Después hacemos lo mismo que han dicho los chicos, control de temperatura, mascarillas, guantes, pinzas, etcétera. La otra ventaja que tenemos es que nuestros locales todos tienen una ventana a la calle, entonces una barra que ya da a la calle, entonces en ese sentido ya nuestros locales estaban entre comillas adaptados para hacer una entrega a 1,5 metros y que eso no haya problema con repartidores, incluso ahora con el takeaway la gente puede pedir desde la calle, que también hemos puesto las marcas en el suelo, pero lo pueden hacer desde fuera, así que en ese sentido perfecto. Y bueno, y después estamos atentos a todas las nuevas tecnologías que está viendo para decidir cuál es la mejor para estar, digamos, para ponerlas en marcha en cuanto sepamos claramente qué hace cada una, porque también ahora han aparecido proveedores de todo tipo y hay que estar atentos a saber cuáles son efectivas, ¿no? Muy bien, Miguel. Sí, bueno, nosotros lo que hicimos es desde el principio, incluso desde tiempo antes del decreto del estado de alarma, implementamos ya unas medidas, primero en fábrica. Nosotros tenemos una fábrica muy grande en Daganzo y la estancamos de tal manera que los turnos fueran diferentes, no hubieran contacto entre uno y otro, y instauramos ya todo el tema de toma de temperatura y demás desde un principio para digamos, pues eso, estancar, digamos, la fábrica en ese sentido. Desde la semana antes del decreto de alarma ya terminamos el protocolo de contacto cero. Vosotros sabéis, los repartidores de Telepizza son de Telepizza y por tanto teníamos la responsabilidad de cubrir todos esos aspectos. Obviamente en la caja le pusimos el sello de seguridad, el protocolo de contacto cero que implica eso, que tú colocas la pizza en el suelo sobre una caja o sobre el cajón de la moto, no hay contacto entre el repartidor y el cliente, tiene que ser pagos online y demás. Y ahora con el protocolo de takeaway también nos hemos preparado, ya lo hemos implementado con todos los franquiciados que quieran abrir takeaway. Nosotros hemos creado también unas mamparas que ya hemos instalado de tal manera que no haya contacto entre el cliente y la persona que está dispensando la pizza, con una ventanita, demás historias. Por supuesto, en los turnos de cocina, como os decía, y un poco como contaba Julián, hemos establecido pues cada uno en su espacio, de tal manera que no haya cruces en la medida posible. En aquellas tiendas, nosotros tenemos casi 800, aquellas tiendas que no tenían posibilidad de que en las cocinas hubiera ese espacio, que eran pocas, pues decidimos cerrarlas directamente y demás. Estamos contentos en el sentido de que hemos pasado todas las inspecciones de sanidad que han ido habiendo, 100% de ellas pasadas y con nota, y seguiremos haciendo eso, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos va a tocar ahora a todos, que el consumidor va a reclamar sobre todo confianza, seguridad, transparencia en ese tipo de cosas, y eso viene para quedarse. Posiblemente no tan estrictos como hasta ahora, pero yo sí que creo que ese tipo de medidas vienen para quedarse durante un tiempo. Este es un poco el lema que estáis utilizando, o habéis utilizado, ¿no, Miguel? Con mucho acierto, que es takeaway cero contacto, ¿no? Sí, bueno, es igual que el delivery cero contacto, pues takeaway cero contacto, ¿no? Nosotros que siempre hablábamos de pasar más tiempo juntos y cuando nos juntamos ocurren cosas maravillosas, pues ahora tener que hablar de cero contacto es duro, pero yo creo que es lo que toca. Bueno, nada, para que veas que te sigo, que te sigo y lo sigo. Oye, ahora una pregunta que es quizás más, no sé si polémica, pero sí que es bueno porque vuestra experiencia es muy importante, porque al final es el que da un poco razón de ser a jornadas como estas, ¿no? De difusión, de formación y sobre todo si por parte de las autoridades sanitarias para desarrollar los servicios de entrega a domicilio
si veis que ha habido una coordinación entre las administraciones, si ha habido interlocutores con las mismas, qué acciones habéis echado en falta en concreto y, bueno, y en este sentido, ¿no? Porque yo creo que también es muy importante verse arropado cuando nos encontramos en una situación absolutamente nueva para todos, por lo menos, y que evidentemente tenemos que torear, ¿no? Julián, ¿cómo tu opinión? Sí, nosotros echar en falta en sí, yo, bueno, repito, no soy realmente el tema de cómo llevar lo que hemos recibido para cómo hacer la entrega a domicilio y tal, siempre lo han llevado el Departamento de Operaciones. Pero lo que sé es que no hemos echado en falta en sí mucho de parte del gobierno, aunque no soy el mayor fan de este gobierno, la que les ha caído es muy dura y las medidas que han podido sacar han sido las que han ido tirando. Nosotros nos hemos basado más en nuestro proveedor, que es Uber. Nosotros estamos en exclusividad con Uber y ellos siempre nos han metido en unos protocolos que ellos han enviado al gobierno. Nosotros siempre hemos firmado en esas peticiones que Uber hacía al gobierno para conseguir que el delivery fuera algo esencial, que no nos lo pararan y que nos permitieran hacer una gestión y unos protocolos logísticos lógicos. Por eso, en este sentido, siempre hemos basado lo que Uber decía o lo que Uber proponía. Y si nosotros teníamos alguna duda o algún conflicto, simplemente se lo traspasábamos a Uber y al final Uber era casi nuestro punto de contacto con el gobierno. Para empezar, obviamente, son una empresa mucho más grande y sus puntos de contacto no es como, o sea, es decir, por ejemplo, Miguel con Telepizza, al ser una empresa mucho más grande, tendrá cierto contacto mucho más cercano al gobierno o a las autoridades locales. Nosotros todavía no. Entonces nos utilizamos de Uber para poder establecer contacto con el gobierno sobre qué logística y cómo llevar a cabo la entrega a domicilio, en este caso, que es lo único que hemos podido hacer. Sí, no, gracias, Julián. Yo lo quería aclarar, no es por un problema de gobierno, es un problema de autoridad competente. En este caso puede ser la administración local, comunitaria, municipal o del propio gobierno. Teniendo en cuenta que vosotros tenéis tiendas casi todos en toda España y, lógicamente, son administraciones distintas. Únicamente es un poco el calor de las administraciones, sea desde la administración central como la local o comunitaria. Pero bueno, Jaime, ¿cómo os habéis sentido? Bueno, o si... Bueno, en este caso, al final, básicamente lo más cómodo y útil para nosotros ha sido ceñirnos como decía Julián, a las propias dinámicas de trabajo que ha ido mandando cada plataforma. En nuestro caso, por ejemplo, dado que tenemos tantos puntos de venta y para dar un mejor servicio a los franquiciados, trabajamos con todas las apps de delivery, Deliveroo, Uber, Just Eat, Glovo y demás. Entonces, al final, ellos han ido mandando una serie de emails semanales, diría yo, en los cuales han ido un poco añadiendo esa política de trabajo que querían llevar a cabo y nosotros nos hemos ido ciñendo a eso. Y luego en la parte de desarrollo de I+D de la empresa, pues con el tema de la aplicación propia, hemos estado trabajando para todo el tema del delivery y al final pues un poco lo que hacemos es replicar la sistemática de trabajo. Mariano. Bueno, nosotros también, o sea, nosotros trabajamos también con todos los operadores de delivery. Nosotros también hemos tenido un momento en el cual en Barcelona, sobre todo, no se sabía si podíamos vender takeaway o no. Teníamos un poco de contradicciones. Algunos policías nos decían que no, los mozos nos decían que sí. Después, bueno, así, sobre todo las 2 primeras semanas de mucha confusión. Yo creo que propio de la situación. Lo único que se podría decir que hemos echado en falta es una comunicación muy clara, ¿no? Había que leerse el BOE, había que llamar al abogado de confianza o al gestor sanitario que nosotros tenemos de confianza, digamos, y con el que trabajamos todo el año, y al final era aclarar bien qué era cada una de las normativas para estar seguro que estábamos cumpliendo igual o mejor. Pero sobre todo yo creo que lo difícil ha sido entender cada comunicación qué implicaba, y creo que la mejor, digamos, o sea, la mejor manera de explicar esto es lo que les contaba, ¿no? Las 2 primeras semanas, según el policía que pasaba y la gente que pasaba, nos decía que podíamos estar abriendo o que no, que podíamos vender takeaway o que no, y era difícil de saberlo. Después se fue normalizando y ya fue más fácil, pero al principio yo creo que ha sido difícil la comunicación. Miguel. Sí, bueno, yo creo que en estos momentos era todo muy complicado, ¿no? Porque estábamos todos estrenando este tipo de organización en el que
pues nosotros estamos en toda España, ¿no? Entonces estamos acostumbrados, digamos, a adaptarnos a la normativa de cada comunidad autónoma, casi cada ciudad, y de repente eso cambió de un día para otro y ya, en teoría, solamente había una normativa que la dictaba el gobierno, ¿no? Y eso sigue siendo así, ¿no? Nosotros tenemos casos, pues eso, como decía Mariano ahora, ¿no? Pues la policía local te dice que no puedes hacer takeaway. Tú dices, no, si yo no estoy haciendo takeaway, yo lo tengo abierto porque desde aquí hago el delivery ya, pero luego te viene la policía autonómica y te dice que sí que podrías hacer takeaway, luego te viene la inspección de trabajo, te dice que por qué no estás haciendo takeaway, una especie de locura absoluta, yo creo que absolutamente entendible también por lo que había. Yo sí que creo que la administración, repito, tanto nacional como autonómica, ha hecho más de lo posible en el sentido de intentar responder a todas las peticiones. Nosotros, en nuestro caso, tanto con la Asociación Española de Franquiciados como, por supuesto, con marca de restauración y demás, pues hemos intentado colaborar e intentamos colaborar en todo lo posible para intentar alinear un poco las reclamaciones, las peticiones, las aclaraciones que podemos ir necesitando. Es verdad que luego hay este mundo del domingo por la noche, esperar hasta las 12 de la noche para ver el BOE, a ver qué es lo que sale y a partir de ahí hacer una interpretación rápida y clara para poder transmitir pues, a toda la cadena, ¿no? Desde operaciones a los franquiciados, a la fábrica, además. Pero bueno, yo creo que tenemos que estar todos bastante orgullosos de cómo lo hemos ido solucionando, que no está siendo fácil y no es fácil, ¿no? Y sobre todo ese cambio de estar acostumbrado a lidiar con 17 administraciones a tener que lidiar solamente con una y de repente ahora tener que volver al método anterior, ¿no? Es complicado, pero yo estoy seguro que lo sacaremos. No, fíjate, queríamos hacer un pequeño hincapié. Nosotros, como organización empresarial, sin ánimo de lucro, por supuesto, nosotros nos debemos a nuestros socios, hemos ido recopilando información para esos temas que dices tú del BOE del domingo, para saber cuál era un poco la situación de cada uno de los sectores, no solo restauración, sino todos, ópticas, papelerías, para transmitir un poco el sentido, ¿no? Porque la administración pública son ágiles o conocen lo que es la propia administración y la normativa, pero realmente la situación la conocéis vosotros. Es decir, el día a día, donde os encontréis los problemas, sois vosotros, ¿no? Entonces, la forma de transmitírselo a ellos para que conocieran mejor la peculiaridad de un sector como el nuestro, que tiene 42 sectores, imaginaos la dificultad que trae que ellos puedan conocer 42 o que las normas valgan para los 42, ¿no? Eso a veces hay que reconocer que es muy complicado. Bueno, vamos a dar un poco, vamos a hacer un break porque tenemos ya bastantes preguntas aquí en el alero y hay que contestar, porque si no se nos van. El primero que me van a sacar la tarjeta roja es a mí y no quiero. Oye, una pregunta que en parte ya la habéis contestado, pero creo que es muy interesante, que es, ¿creéis que habrá más competencia entre las APPs de delivery? Y por otro lado, ¿qué medidas se están adoptando para que el consumo en el propio local, digitalmente hablando, sea el futuro? Esto ya lo hemos hablado antes, ¿no? De un poco de lo que es el tal. Pero bueno, el tema ya empezamos a hablar de tecnología, en las APPs. ¿Cómo se nos va a integrar en nuestra vida, que ya es una realidad? Empezamos por Julián. Respecto a las APPs, las de delivery, en este caso, es la pregunta del millón. Siempre, cada vez que me reúno con algún otro persona del sector, siempre es ¿cuál se va a quedar? ¿Con cuál nos vamos? ¿Se va a quedar Deliveroo? ¿Se va a quedar Glovo? Glovo es un poco más español, vamos con Glovo, tal. No lo sabemos. O sea, no lo sabemos. Nosotros apostamos por Uber, obviamente, por una parte económica y luego por una parte logística. Logísticamente pensamos hace ya un año que eran mejores que los demás. Sobre todo mejor que Glovo, que para nuestro parecer era un poquitín la que logísticamente operaba un poco peor. Luego, sin embargo, Glovo era la que más volumen traía. Entonces estaba la disyuntiva de ¿qué haces? Nosotros también, como sabéis, empezamos con todos los proveedores de delivery y luego ya nos fuimos con Uber por estas cosas que he dicho. Entonces, ¿cómo es? Sí, la competencia entre ellos va a ser bestial, yo creo, ahora.
están todo el rato lanzando promociones, sobre todo Uber en este caso, Deliveroo también. Deliveroo ahora parece que igual va a ser comprado por Amazon, ya le van a probar allí en Londres. Hay mucha disyuntiva con esto. ¿Y quién se va a quedar? Pues eso no lo sé. Quizá tengamos sitio para todos, no lo sé. Y perdóname, ¿cuál era la otra pregunta? Sí, el tema tecnológico para dentro del local. Nosotros desde hace ya año y medio estamos desarrollando un software propio, con todos los problemas que eso conlleva, pero también con los beneficios de que es un software completamente a medida para nosotros, para todo, para lo que es TPVs, pago por pasarela desde aplicación propia, takeaway, incluso se está desarrollando un pequeño paquete de servicio, digamos, reserva de mesa por parte de la aplicación. No puedo decir mucho más porque obviamente está muy verde, pero es el futuro. O sea, claramente nosotros vamos a apostar por él y hemos hecho una inversión muy fuerte en un equipo informático muy capaz que nos está sacando un programa totalmente ad hoc, y eso es lo que creo que es donde creo que vamos todos, la verdad. Jaime, ¿tu opinión? Sí, bueno, en este caso, a ver si se me oye. En este caso yo creo que habría que plantear un poco dos escenarios en base a la primera pregunta, que ya no es tanto la guerra entre deliveries, que obviamente la va a haber y la está viendo, sino que al final yo creo que la parte hostelera que no conocía a lo mejor tanto este mundillo del delivery, que no estaba a lo mejor quizás tan puesto como podemos estar aquí los participantes de esta mesa sobre el tema de reparto a domicilio, se va a encontrar que su primera opción es trabajar con una de estas grandes compañías y se va a encontrar un muro contra el que se va a chocar. ¿Por qué? Porque estas compañías trabajan con unas comisiones que son muy elevadas, muy restrictivas, que bueno, te dan una visibilidad muy alta, pero sí que es verdad que ahora yo noto cierta saturación en este tipo de empresas. Y yo creo que la parte de la hostelería, que ya conoce un poco esta parte del terreno y ya sabe un poco lo que hay, está empezando a desarrollar y a digitalizar sus propios negocios para buscar un poco el reparto bajo otras vías, otras marcas blancas, que podríamos llamar, que se dedican a hacer exactamente lo mismo, pero bajo el nombre de tu marca, y tú no tienes la necesidad de llevar las contrataciones de los motoristas, los riders y el control sobre la gestión de clientes. Eso por un lado, ¿no? Que en nuestro caso, como hablábamos ya, uniendo con la segunda pregunta del tema de la digitalización, estamos desarrollando también desde hace un año y unos meses. De hecho, ya lo tenemos desarrollado. Estamos ahora en un proceso, digamos, piloto de implantación en el cual tenemos una aplicación totalmente hecha a medida, con una parte muy potente de Fidelity para todo el tema de clientes. También tenemos integrado el tema de Takeaway para recogida con pasarelas virtuales de pago. Y también estamos trabajando con el tema del domicilio, pues como os decía, con una integración dentro de la app de una empresa que se dedica básicamente a hacer lo mismo que pueden hacer Deliveroo o Glovo y Uber, pero a nuestro nombre. Mariano, cuéntanos. Bueno, primero respecto al contexto, yo creo que esto es digno de un business case, ¿no? Para un MBA, porque está cambiando tanto. O sea, ya era antes del COVID un caso interesante de fuerzas, ¿no? de proveedores, de clientes y del consumidor. Ahora se va a poner más interesante. Primero porque yo creo que el pastel empieza a ser más grande. En todo este tiempo, mucha gente que no había probado el delivery lo está probando y se da cuenta de que funciona, más la situación del nuevo consumidor va a hacer que la gente pida más a domicilio porque tiene más seguridad y por lo menos durante cuanto dure toda esta crisis o todo lo que dure el virus, la gente va a querer comer más en casa que fuera. Yo creo que eso va a pasar. Pero también, normal, al ser más grande el pastel, empiezan a aparecer más actores, ¿no? Y estos actores hay de todo. Hay algunos que son los fuertes, los que ya conocíamos, y de repente empiezan a aparecer otras apps o otras ideas, porque hay más pastel para repartir. Entonces yo creo que va a haber un poco de atomización. Si bien los grandes van a seguir siendo grandes, creo que va a empezar a haber más soluciones, como decía Jaime, más particulares, ¿no? Nosotros tenemos una web que funciona tanto en móviles como en escritorio, en PC de escritorio, desde hace 3 años. Nosotros nacimos ya con una web propia de e-commerce y con esa web funciona tanto el delivery como el takeaway o pickup, que se llama ahora,
que es pasarlas a buscar y que ya esté listo el producto. Y al final, esa relación directa con el cliente a través de un canal propio da muchas ventajas respecto a trabajar con plataforma, digamos, no solo de margen, sino de conocimiento del cliente, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que se viene va a ser como digo, ¿no? Un pastel un poco más grande y muchos más competidores y muchos más actores peleando por ese pastel. Miguel, tu turno. Sí, yo creo que estamos todos claros, ¿no? Que todo este salto a la digitalización que la sociedad ha dado casi obligada y que ha hecho que muchas barreras que antes existían, me refiero a barreras de edad y demás historias, se han diluido, ya no existen. La gente, todo el mundo ahora se ha digitalizado casi obligatoriamente, ¿no? Aquella famosa transformación o revolución digital de la que hablábamos se ha producido. Eso hace que el escenario sea absolutamente diferente. Eso hace también incluso que las apps de reparto incluso vayan a encontrarse con nuevos competidores. Ellos ya no van a ser los new kids in the block, sino que van a tener nuevos planteamientos. Casi van a ser, pues eso, casi los antiguos de esto. Yo creo que además el consumidor va a dar mucha importancia también, una vez más, a las marcas. Y cuando digo a las marcas, por seguridad, ¿no? qué es lo que más va a reclamar el consumidor. Eso va a hacer que el territorio se vuelva a repintar otra vez y yo creo que va a ser divertido, que va a ser entretenido. Nosotros siempre hemos considerado a las apps de delivery más que como un competidor, o sea, incluso como un marketplace en el que estar. Creemos además que cuanto más amplia sea la oferta, más nos va a obligar a todos a mejorar nuestros estándares de delivery, de producción y demás. Y con respecto a la digitalización del local, pues yo creo que vuelvo a lo mismo. O sea, ya a todos se nos va a hacer muy sencillo el hecho y muy habitual, el hecho de que todo sea digital, de que haya mucho menos contacto, por lo tanto, todo aquel esfuerzo que vamos a hacer, ya no solamente en la digitalización del local, sino en la digitalización de la experiencia, no es que nos lo vayan a agradecer los consumidores, es que nos lo van a exigir. Porque esto, yo creo que además ya estaba de antes, ¿no? El debate aquí está en el dato y quién es el dueño de ese dato y sobre todo qué hace con ese dato es muy importante, ¿no? Yo creo que el consumidor en general, nosotros como consumidores estamos dispuestos a compartir nuestros datos siempre y cuando sea a cambio de algo, ¿no? No a cambio de nada. Y se va a demostrar, ¿no? Yo creo que todos hemos visto en China, pues ahora que los repartidores o los riders van hasta con una señalización de cuál es su temperatura corporal, pues posiblemente podemos pensar que esto aquí es impensable en España, pero quién sabe. Y eso es un tema más de seguridad que de otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un debate para pasarnos unas cuantas horas también discutiendo de eso. De acuerdo, Miguel. Oye, una segunda pregunta y seguimos con el coloquio. Una pregunta para todos, por supuesto. Hay un seguidor que nos dice, ¿existe la posibilidad de que acabemos con demasiada dependencia de las plataformas de intermediación de reparto? Y ¿podríamos acabar pagando demasiadas comisiones? Como siempre. Aquí, como bien dice Miguel, quizá la dependencia ahora es alta, sobre todo en empresas que no tenemos nuestro propio delivery y todavía no está planteado por medios por tema económico y logístico. Pero es verdad que Miguel dice muy bien que igual acaban siendo los antiguos en esto. Si lo hacemos bien y la parte tecnológica nos ayuda a llevarlo bien, quizá esa dependencia no deje de estar ahí. Y con esa dependencia, si no hay dependencia, las comisiones, que creo que es la segunda pregunta, podrían llegar a bajar. Esa es la clave, porque obviamente las comisiones ahora son altas, porque si no ellos no tendrían
o sea, no podrían salir adelante. Y si esa dependencia baja gracias a esta tecnología que podemos implantar y demás, quizás las comisiones sí que sean más lógicas y podamos... porque el delivery, lo que hay que tener algo muy claro es que el delivery va a crecer. El delivery en España es muy poquito. No sé si está en 3%, en Alemania el 10% y a Estados Unidos ya, bueno, ya ni te cuento. Es decir, nuestro margen de mejora es muy grande. Ahora bien, ¿cómo nos hagamos con ese porcentaje que nos queda del 3 al 10, por ejemplo, o del 3 al X? Pues depende de nosotros y lo que hagamos con la parte tecnológica, que parece ser que es la clave. Pasarela de pago, el teléfono parece que empieza a desaparecer, aunque sin embargo cuando yo hago estudio de mercado, la gente sigue pidiendo por teléfono. Nosotros no tenemos esa opción, pero creo que sí la tiene y yo creo que luego Miguel nos va a decir que sí existe y sigue existiendo. Y luego contemplamos alternativas. La alternativa es la alternativa propia, acabar haciéndolo por nuestra cuenta. Ahora bien, nunca no nos hemos metido en ello, entonces no sabemos cómo funciona con el tema riders y eso, pero eso está al llegar, Jaime. Bueno, al final yo creo que estamos todos de acuerdo en que estas empresas han tenido, por decirlo de alguna manera, el monopolio del servicio del delivery y dada la situación actual y dado que cada día se estudia más las empresas para obtener mayor rentabilidad, están estudiando nuevas fórmulas porque los contratos con los que puedes llegar a trabajar con estas empresas, a no ser que seas un gigante dentro del mercado, no son tan buenos. Quizás cuando tienes un posicionamiento de marca muy elevado, pueden llegar a negociar unas condiciones contigo económicas favorables para pedirte la exclusividad de trabajo solo con ellos y demás, pero bueno, yo por ejemplo he vivido un poco las dos etapas. Yo he trabajado en exclusividad, por ejemplo, con Deliveroo, voy a decir que he tenido un servicio muy bueno y una relación muy buena con ellos, pero ahora me he abierto a todas las plataformas este último año también para generar mayor capilaridad de clientes y poder llegar a más sitios y con mejor reparto en las franquicias. Y sí que es verdad que bueno, que es un terreno muy cambiante y que hoy día todo el mundo está estudiando ya. Incluso podría decir que las plataformas, o sea, que estas compañías, grandes compañías, están trabajando ya en nuevas metodologías de trabajo. Y bueno, tampoco quiero dar más información de la cuenta porque no sé hasta qué punto hay confidencialidad, pero os podría decir que sí, que va a haber muchos cambios, que obviamente van a entrar muchos competidores muy potentes, que ya se está trabajando en ello y que incluso estos gigantes ya se están preparando para esa oleada de nuevos competidores y nuevas metodologías de trabajo, porque si no, va a haber un momento en el que no van a estar en juego. Muy bien, Mariano. Bueno, yo tengo una postura un poco rara en este sentido porque, digamos, nosotros, como comentaba, somos delivery desde el momento cero y hemos ido pasando por un montón de etapas. Primero mensajeros propios, al principio hasta hemos trabajado con uno que llamaba Sin Delantal, no sé si alguno se lo acuerda, pero hemos pasado por todas las etapas, ¿no? Y la verdad que yo creo que aquí, y siempre digo un poco lo mismo, hay una pequeña fiesta, ¿no?, del delivery, en la cual hay un montón de dinero puesto en los marketplaces. Esto es público, hay inversiones millonarias cada año. Los restaurantes estamos todos como si fuese un mal necesario, o sea, nos parece muy bien lo que hacen, nos traen clientes y todo, pero sabemos que la rentabilidad es baja por las comisiones que cobran. Y al final el beneficiado es el consumidor, ¿no? Claramente la parte del final, digamos, que lo que están haciendo es subvencionar un servicio que tiene un precio, ¿no? Y que hoy lo están pagando las otras partes de la cadena. Entonces, yo creo que como va a seguir creciendo el pastel, como decíamos antes, el pastel de delivery, Julián lo decía muy bien, ahora es muy baja la proporción y eso solo va a crecer, más acelerado todavía por la situación actual. Yo creo que ahí habrá una parte en la cual esos costes que implica toda la cadena de delivery se repartan de alguna manera diferente. Será un poco los restaurantes, un poco los marketplaces o cualquier actor que haga el delivery y un poco el consumidor, porque yo no creo que ante una situación de más competencia, que creo que es la que va a haber, se pueda sostener durante mucho tiempo esta especie de subvención al delivery que está viendo, ¿no? Aquí yo creo que quien más nos puede explicar es Telepizza, que lleva mucho tiempo. Miguel conoce mucho de cómo ha sido toda esta transformación
y entender, como él decía recién, a mí me pareció muy, muy interesante, que tiene uno a cambio de dar los datos, de dar información y de alguna manera de dar al cliente, ¿no? Y yo creo que en todo ese escenario hay que, bueno, me gustaría, digamos, que de alguna manera se acomoden un poco más los pesos en toda la cadena esta. Miguel. Sí, no, yo lo que os decía, yo soy un firme convencido, pero no de ahora, de hace tiempo ya, de que los modelos de negocio tienen que ser sostenibles. Y cuando digo sostenibles, tienen que ser perdurables en el tiempo, rentables para todas las partes y demás, ¿no? Y en esa parte yo creo que todos los actores de la cadena tienen que tener su parte de responsabilidad en ese sentido, ¿no? Es verdad que yo creo que la aparición de estos players de apps de delivery han ensanchado el mercado, yo siempre lo digo, o sea, yo creo que es muy bueno que aparezcan, porque además están educando también al consumidor en hecho de, oye, tú puedes pedir desde casa y demás, y esto tiene un coste, además, ¿no? Porque yo creo que todos sabemos, en Estados Unidos está el precio de la pizza más el precio del delivery más el precio de la propina al rider, ¿no? Y eso es algo que como cultura la gente tiene que ir aprendiendo y tiene que ir sabiendo, ¿no? Luego, el modelo tiene que ser sostenible en cuanto también al respeto a las fórmulas del trabajo y de la gente que trabaja con nosotros, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante que nosotros somos una categoría en la que la gente entra a tener su primer trabajo o a reincorporarse al mundo laboral, y eso supone también una responsabilidad que no puede recaer solamente en quien contrata, ¿no? Y luego lo que es más importante, lo que os decía, yo creo que todos lo que hacemos es comprar marcas, la confianza te la generan las marcas, y lo que nosotros sí observamos es que, igual que en este país hace muchos años, la gente consideraba que todo lo que era delivery era telepizza, o sea, de decir, me voy a pedir un chino a telepizza. Vale. Es verdad, pero sí que es cierto que nosotros sí que seguimos observando que la gente cuando habla y dice, no me dice me voy a pedir un globo, me dice me voy a pedir un tierra globo, o me voy a pedir un Tasty al Deliveroo, o un no sé qué a las Moons. Quiero decir y ese es el poder de las marcas, y el poder de las marcas existía antes y ahora se tiene que reforzar. Y lo que nosotros tenemos que ofrecer como sector, o es mi punto de vista, es decir, esa cadena de valor empieza porque tú quieres consumir una marca, porque tienes seguridad y confianza en una marca, y porque esa marca te da la confianza también de que el proceso de la A a la Z termina ahí. Y vuelvo a repetir, el tema de los datos es muy importante. Y el tema de los datos, yo creo que ya todos estamos acostumbrados a compartir. Y cuando digo a compartir es, si yo le pido los datos al cliente solamente para inflar las promociones de Telepizza, al final me va a mandar a freír pizzas, ¿vale? Pero si yo lo que le pido los datos y le comparto los datos es para que de una manera global, para cada momento en su momento y en su lugar y en sus condiciones y en sus historias, pueda tener diferentes ofertas, diferentes propuestas, diferentes aportes de valor de diferentes marcas o diferentes players, yo creo que hay una parte de generosidad que es importante y que es la que nos va a reclamar el consumidor. El consumidor no nos va a dar a nosotros los datos porque sí, por tu cara bonita y demás, sino que nos lo va a dar como moneda de cambio, porque esa va a ser la moneda de cambio del futuro. Muchas gracias, Miguel. Yo estoy de acuerdo también, perdonar mi participación en este tema, en el tema de la marca. Yo soy un gran defensor de la marca. Hoy estamos delante de 4 grandes marcas, unas más jóvenes que otras, pero las que hoy son más maduras también fueron jóvenes, por lo cual máximo respeto por todas las marcas, y que independientemente de lo que pueda repartir alguien, no tendría nada que repartir si las marcas no fueran importantes, por lo cual lógicamente es una obviedad tan fácil que si no hay marca no hay reparto, por lo cual bueno, estaríamos hablando un poco de quién es antes el huevo o la gallina, pero yo lo tengo claro que en este caso sé cuál es. Bueno, la verdad es que andamos muy pillados, llevamos una hora ya de webinar, y me están estirando del
de las orejillas, aunque no lo veáis. Entonces, a mí, si os parece, voy a hacer 2 últimas preguntas porque, bueno, al final no nos va a dar tiempo de más, ¿eh? Una de ellas es, ¿cuál es el... Por cierto, un dato que no sé si los tenéis, seguro que sí, pero hay un estudio de DBK que dice que ha habido un incremento del 26% en el delivery. Es decir, que realmente el incremento del delivery es muy importante. Lo digo porque no lo digo yo, lo dice un estudio que es muy serio, ¿no? Y la pregunta ahora mismo, ¿cuál será el comportamiento del takeaway? Julián, en el futuro. Sí, perdón, es que no encontraba. El takeaway para nosotros creemos que crecerá. Con una aplicación adecuada y cómoda e intuitiva, crecerá. ¿Y cuándo crecerá? Para nosotros, sobre todo, crecerá en la franja del mediodía. Nosotros hemos estado intentando solucionar un problema, un buen problema que hemos tenido, que es que en locales céntricos, las oficinas cercanas a los locales, se bajaba alguien de turno o una pareja y cogían burritos o pedidos para, no sé, para igual 60 personas. Pero claro, eso tiene un problema logístico y es que tienes que hacer la cola y luego tienes que ir pidiendo burrito por burrito. En nuestro caso sería pizza por pizza, poke por poke, todo en la cola, con todo lo que es ese tiempo que lleva. Si logramos conseguir una aplicación cómoda, intuitiva y que digamos a las 11:40, bueno, a las 1:40 tienes 60 burritos preparados. Ahí es donde nosotros creceremos un montón, porque muchas veces hemos tenido problemas de que no llegábamos y claro, la gente tiene 1 hora para comer, 1 hora y media, no, está muy limitado en ese sentido. Si se lo hacemos fácil, nosotros creceremos y creemos que creceremos sobre todo en la parte, en la parte del mediodía. Es lo que más, donde más creemos que va a crecer el takeaway. Jaime. Bueno, en nuestro caso ahí creo que jugamos con un factor muy positivo, que al final somos un producto muy nuevo en el mercado, el cual es tan utilizado como a diario como socialmente de fin de semana. Por lo tanto, para nosotros el takeaway durante la semana para empresas y demás creo que va a ser un factor clave para la empresa y un poco para el mantenimiento de lo que ya teníamos, ¿no? Porque la gente querrá volver a la vida normal, pero toda esta serie de limitaciones impuestas hasta que se normalicen, pues al final van a crear que la gente quiera comer en la oficina algo que no tengan que hacer en casa, un poco volviendo a esa normalidad que decíamos. Y al final lo nuestro, pues un poco no deja de ser una comida muy, muy fácil entre semana y creo que ahí podemos tener mucho mercado. Mariano. Bueno, yo ahí dividiría primero el takeaway en 2 tipos, ¿no? Un tipo que es más la comida on the go, o sea, el que va comiendo mientras hace un traslado o incluso que se lo lleva que lo come en el parque o en la plaza cerca del local o de la oficina. Y el otro takeaway que es más el que se lo lleva a la casa o a la oficina para consumirlo en ese lugar, ¿no? Nosotros creemos que van a crecer los dos. En el primero, en el on the go, creo que vamos a empezar a parecernos más a los países del norte de Europa, donde la gente se la ve comiendo en el metro, se la ve comiendo en lugares públicos. Ahí nuestro producto es genial, es muy cómodo para comer porque es lo que se llama finger food y creo que en ese sentido es una tendencia que nos va a beneficiar. Y la segunda opción, que es llevárselo a la casa o a la oficina y comerlo ahí, creo que también es una cosa que va a crecer. Incluso lo de terminar de cocinarlo en casa también me parece que va a empezar a ser una tendencia por 2 razones. Primero, porque la gente se da cuenta que cocina en casa no es tan grave y aunque sea una parte final del proceso, la va a hacer. Y segundo, porque le va a dar la seguridad de que esa última cocción o calentar o lo que sea, lo han hecho ellos y ahí van a quitar cualquier posibilidad de que esos últimos minutos no lo controlen ellos, ¿no? Entonces, ahí para mí lo más importante del crecimiento de takeaway va a ser la experiencia, o sea, cuán cómodo, cuán fácil y cuán parecida es la experiencia del takeaway a aquella que tenían en el restaurante. Y bueno, y ahí también creo que nuestro producto, que es un producto básicamente de finger food, va a estar bien posicionado. Muy bien, Miguel. Sí. Cierra con tu intervención.
Sí, no, yo creo que o sea, para nosotros recuperar el takeaway es importante, porque para nosotros es importante el ir a recoger a la tienda. Sí que creo que el takeaway va a crecer en general con estas nuevas condiciones también, ¿no? de ser un componente añadido para completar el delivery. Creo que es muy importante que trabajemos también en el e-takeaway, o sea, es decir, el hecho de poderlo ordenar y simplemente pasar a recogerlo y que ya esté. Yo creo que la operativa para nosotros no nos cambiará mucho, pero sí que la operativa de entrega y sobre todo la operativa de plantearnos cómo hacer para ese e-takeaway de rapidez. También pues, esta recogida incluso de otras maneras para ello. Yo creo que va a crecer mucho el e-takeaway. Yo creo que no deberíais confiar mucho en el tema de las oficinas en el corto plazo, porque me parece que a las oficinas se va a tardar más que otras cosas en volver. O sea, yo creo que las oficinas septiembre me parece hasta generoso con ello, pero sí que es verdad que va a haber mucha gente en la calle, que el poder salir a dar un paseo ya es un lujo y ya es un algo, y yo creo que esa parte de semiocio que va a representar ahora salir a dar un paseo, ya no con horario, sino poder salir a dar un paseo, es muy aprovechable en cuanto a esa oferta de ya que sales a darte un paseo, sale a dar un paseo, sale a caminar y te recoges pues una empanada, un burrito, un poke y ya si te da tiempo una pizza. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a todos vosotros, a Julián, a Jaime, a Mariano, a Miguel, por vuestra intervención y vuestra profesionalidad. Recordaros que este evento ha sido organizado por la revista Restauración y Chefai, que no se nos olvide dar likes y campanillas al programa, porque evidentemente eso va a hacer que estemos más veces con vosotros. Y os recordamos que el 7 de mayo estaremos en un nuevo coloquio, Restaurando 2020, y en este caso hablaremos de proveedores de equipamiento 2020. Os invitamos a participar, os invitamos a estar allí, y que ha sido un placer y un orgullo poderos haber colaborado con todos vosotros. Un fuerte abrazo, buen día y a vender mucho, que es lo que hace falta. Muchas Muchas gracias, encantado. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.